amigos, bienvenidos a este programa del silencio de un pueblo. Hoy, municipio de Valdeolea, al sur de Cantabria, limitando con la vecina Palencia, Castilla-León, provincia de Palencia. Nos encontramos en uno de sus pueblos, en uno de los pueblos del ayuntamiento de Valdeolea. Este pueblo, su nombre es Reinosilla. ¿Qué nos vamos a encontrar en Reinosilla? Pues yo creo que va a ser un pueblo con muy poca gente, pero con muchos monumentos interesantes, como pueda ser la iglesia de San Isidoro o San Andrés, que así es conocida como cualquiera de los dos nombres, una ermita, la ermita de Nuestra Señora del Soto, un bonito puente y un menhir que luego la persona que nos va a acompañar nos comentará qué es lo que quieren decir estos menhires. Aquí en la zona de Valdeolea tenemos una ruta, la ruta de los menhires, creo que son 8 menhires los que hay aproximadamente. Este es el último, el que está en la zona más oriental, y el nombre de este menhir, el menhir de Peña Hincada, creo que es su nombre. Todo esto, como digo, lo recorreremos en cuanto aparezca la persona que he contactado con ella, que es nativa de este pueblo, y que aparecerá en unos momentos. Así que les espera un bonito recorrido por el pueblo de Reinosilla, no se lo pierdan. Este es uno de los monumentos que luego tomaremos imágenes y hablaremos de él con nuestro invitado. Esta bonita torre, creo que es la Torre de los Cosíos, pero vamos, como digo, luego cuando aparezca esta persona nos hablará de todos estos monumentos. Es zona de mucha cigüeña, ahí tenemos un nido de ellas. Y ahí sobre la torre tenemos otra, con otro nido. Bueno, pues aquí tenemos a Rafa, que era la persona que estábamos esperando. Rafa, buenos días. Buenos días, Tomás. Bueno, pues nada, que nos ha salido una bonita mañana. Ya he dicho en la entrada de este reportaje que nos encontramos en el municipio de Valdeolea, en el pueblo de Reinosilla, y entre los monumentos que he enumerado están los menhires, o monolitos o menhires. Te encuentras junto a uno. ¿Qué me puedes contar, Rafa? Bueno, los menhires son monumentos megalíticos. Este está en el paraje de Peña Hincada. Le denominan Sansón y bueno, siempre ha sido una piedra referencial, siempre se consideraba que era una piedra que no tenía relación con los menhires, pero bueno, cuando se ha descubierto todo la trayectoria de piedras de estas características, pues se ha considerado que es un menhir que es megalítico y que se encuentra aquí en el paraje de Peña Hincada. Rafa, esto, a mi pobre entender, ¿es de limitación de municipios? No, ¿qué es lo que marcan? Los monumentos megalíticos eran más como de tipo espiritual, religioso, para determinar lugares de culto, de la salida del sol, etcétera, ¿no? Es decir, más por esas características. También se consideraba en su día que podía ser una delimitación de una calzada romana, pero bueno, eso no está confirmado. Muy bien. Pues nada, ya he visto el monolito o menhir. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Porque este pueblo tiene cantidad de cosas, sí, vamos a perdernos. Aquí, esta zona de Valdeolea es una zona por aquí pasó calzadas romanas. Y tenemos un puente que, bueno, que se considera que es romano, porque tenemos otros que son románicos, pero este en concreto, al construirse una nueva carretera, se desmontó por parte de la población y queda todavía lo que son los arcos y queda, digamos, todavía unos restos ahí bastante interesantes. Pues vámonos a verlo, ¿vale? Esto es el río Camesa y este es el puente romano
que dejó de usarse a principios del siglo XX y después un poco la estructura se ha ido desapareciendo. Esto era una calzada romana que comunicaba con la zona de Palencia. Y bueno, pues no hay mucho más que decir. Se ha hecho una rehabilitación de él porque se hizo, la base estaba un poco movida a las piedras debido a una pesca con dinamita en los años 50 y bueno, pues no hay más que contar. Bueno. Ahora nos vamos a la ermita, que es la única ermita que tiene una virgen en Valdeolea. Nuestra Señora del Soto. Nuestra Señora del Soto, sí, sí. Pues vamos hasta ella. Vale, venga. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de fondo, el bonito pueblo de Olea. Y ya Rafa nos ha acercado al lugar donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Soto. ¿No es así, Rafa? ¿O tiene más nombres? No, esta es la ermita del Soto. Esta ermita, antiguamente, el pueblo, cada vecino, tenía que criar una cordera o una borra para el mantenimiento de la ermita. Eso aproximadamente en los años 60-70, cuando el pueblo perdió población, eso ya desapareció. Lo cual quiere decir, Rafa, que esta ermita no es del obispado. Esta ermita sí, es del pueblo. Bueno, digamos que sí es del obispado, pero el pueblo tenía el compromiso del mantenimiento de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Todos los vecinos aportaban, ya te digo, una cordera, una cordera que después se vendía de borra, y ese dinero era para el mantenimiento de la ermita. Que veo a lo lejos la espadaña sin campana. Sí. ¿Siempre ha estado así? Sí, ¿Tú lo has conocido yo así siempre? Yo la he conocido así, sí. ¿Tenemos llave para...? Sí. Sí, pues vámonos a acercar a ella y ahí me cuentas algo más. Bueno, pues el lugar donde se encuentra esta ermita, muy cerca de un robledal, creo que más bonito no puede ser. Ahí la tenemos. Bueno, pues ya estamos junto a la ermita. Rafa, esto que veo aquí es el portal clásico que tienen todas las iglesias, sí, para donde se refugiaba la gente antes de entrar a la misa. Exacto, sí. Yo prácticamente aquí no hemos conocido, yo no lo conocí que se utilizaba para eso, pero tendría esa función. Antes de, como era una zona muy apartada del pueblo, pues si llovía o lo que sea, se protegían ahí antes de entrar en la misa, vamos. ¿Y la puerta principal la tenemos? La puerta principal sí, está aquí en la parte... Aquí tenemos la hoja del roble caída por el suelo. Bueno, ya estamos aquí en el interior de la ermita. Este es el altar mayor y esta es la Virgen del Soto. Esta ermita, hasta los años 40, era utilizada también como cementerio. El suelo de la ermita. En el suelo había enterramientos. Eso es lo último que... Y bueno, pues está sin rehabilitar, pero bueno, se han hecho algunas reformas, como el obispado hizo el tejado, el pueblo arregló, sacó de nuevo, porque se había cubierto con madera que se había podrido, y levantó el suelo y sacó las losas que había que se utilizaban hasta los años 40, se utilizaba como cementerio. Este es otro retablo y que, digamos, complementa un poco lo que es la ermita. Esta ermita, hasta los años 60 aproximadamente, la mantenía el pueblo porque cada vecino tenía que aportar una cordera que cuando llegaba al año, que se consideraba una borra, se vendía, y ese dinero era para el mantenimiento de la ermita y de la Virgen. Curioso. Me comentabas antes, Rafa, que hubo enterramientos, me imagino que aquí en las losas, sí, las losas del suelo, ¿no? Sí.
Que ya los han exhumado, ya no están. ¿O todavía quedan? Eso se tapó. Eso, bueno, no sé. Sí, yo creo que fuera de aquí se ha encontrado alguna, digamos, alguna piedra de algún enterramiento que en su día, pues posiblemente se llevaran al cementerio del pueblo. Bueno, una vez después de haber visto la ermita, vamos a lo que es el centro del pueblo. Muy bien. Bueno, Rafa, pues ya hemos visitado la ermita y estamos en el pueblo de Reinosilla. Desde aquí hemos hecho una parada porque tenemos una vista impresionante de la torre de los Cosillos. ¿Qué me puedes contar de esta torre? Pues esta torre pertenecía a la familia de los Cosillos que tienen también una casona en Reynosa. Y la torre es lo más antiguo del pueblo, es decir, que después todo el resto del pueblo está construido alrededor de la casona. Esta casona, pues por desgracia, pues no se ha reparado por diversos motivos. ¿Tú la has conocido así? Yo la he conocido habitable. ¿Ah, sí? Sí. Incluso con cuadros de un familiar antiguo que tenía el obispo. Tenía unos salones con puertas todas talladas y muebles de mucha calidad, pero que después se repartió entre los familiares. El que heredó esto vivía en Madrid y en Canarias, y poco a poco se ha ido deteriorando y se ha quedado en una ruina como es ahora. Rafa, ¿qué habitantes tiene este pueblo? Ahora mismo hay empadronados unos 17 personas, 16, 17. Y bueno, este pueblo en su día, en los años 50 y 60, llegó a tener unos 100 habitantes. Porque además del pueblo tenemos dos restaurantes, uno que es el Molino de la Vega, que se ve desde aquí. ¿Aquello blanco? Sí. Ese edificio que tenemos ahí de fondo. Eso era un antiguo molino que yo recuerdo que se molía. Y después le compraron un matrimonio que le ha rehabilitado y ha hecho un restaurante que da bodas y todo. Y ha quedado muy bien. Y después pues tenemos otro restaurante que está a 1 kilómetro, que se llama Casa Sola, que donde ahora mismo está el restaurante hasta 1920, 30, 40, no sé, era el Ayuntamiento de Valdeolea. Que en la entrada, precisamente, pone Ayuntamiento de Valdeolea. Me estabas hablando, Rafa, de habitantes que teníamos en el pueblo, empadronados unos 17. Sí. Ahora que no quiere decir que residan los 17 sí, aquí. No, eso no. Aquí, sí. De la época más remota que tú te recuerdes del pueblo, que te hayan contado. Aproximadamente había 100 habitantes. Madre mía. Que además recuerdo yo casi a todos, por el nombre y todo. Y niños, muchos. Niños, bueno, yo que recuerde, habría unos 4, 5, pues unos 15 o 20 niños. Ya cuando yo llegué a la escuela ya éramos unos 8 o 9 o 10 más. ¿Llegaste a la escuela que la teníais en este pueblo o había que ir a otro? No, nosotros aquí tenemos la escuela, que esta fue construida en los años 40, 50. ¿Esta es la escuela? Esta es la escuela. Teníamos otra escuela en la otra parte del pueblo, que era más antigua, antes de la guerra, que era pequeñita, que estaba al lado de lo que es para herrar a los animales. ¿No? El potro. El potro. Y después se hizo esta de aquí. O sea que eran muchos niños, ¿eh? Muchos niños. Sí, bueno, en la época anterior a que yo entrara en la escuela, pues posiblemente había 20 y tantos, 30 niños. Lo que sí que me han comentado que es un pueblo que tiene 3 barrios, sí, y con un bebedero para brevar el ganado en cada barrio. En cada barrio. Aquí tenemos uno de ellos, Aquí, ¿no? Tenemos uno de ellos. El tema es que los abrevaderos se han quedado prácticamente inutilizados, porque este se abastecía de una fuente que estaba aquí, que se ha agotado porque al dejar de utilizarse, pues lógicamente se ha ido cerrando y ya no tiene agua. Y como tampoco se utilizan porque los animales han pasado a estar fuera del casco urbano,
pues ahora mismo no tienen agua. Esta es una fuente del pueblo que tiene un agua que se mantiene todo el año a la misma temperatura, es fresca. De esta fuente salía una tubería que bajaba al bebedero del barrio de abajo, y bueno, es una cosa que está así bastante bonita. Y aquí tenemos, esta se denomina la fuente de la escuela, porque aquí mismo está la escuela que... Rafa, esto era escuela y vivienda de los maestros, sí, ¿no? Tenía la parte de arriba, tenía vivienda, y abajo es lo que es la escuela. Esta es una escuela nueva que se construyó en los años, pues, no sé exactamente, pero son los últimos años 40, 50, que se construyeron varias en todo el valle, y sustituyó a otra escuela que estuvo en la otra parte del pueblo. Ahí tenemos la iglesia, ¿no, Rafa? Sí, esta es la iglesia de San Andrés, que ahora vamos a ir a hacer un pequeño reportaje allí. Está en alto, ¿eh? Sí, la verdad es que parece que refresca allí. Bueno, eso es... Esta sí que tiene campana. Sí, sí. Bueno, Rafa, veo el cementerio también muy próximo a la iglesia. Sí, como está apartada la iglesia, el cementerio no ha hecho falta ponerle lejos. Y ya tenemos aquí la iglesia de San Andrés y San Isidoro. San Isidoro, sí. Pues vamos a pasar a visitarla. Por afuera tiene buena pinta. Creo Sí. que he leído por algún sitio que es del siglo XVI, XVII. Sí, bueno, yo ese punto no le sé, pero bueno, sí. Tenemos llave, ¿verdad? Sí, creo Vamos que a sí. entrar. Que me quede aquí. Igual que en la ermita, el portal donde la gente se guarecía los días antes de entrar, los días de frío y de agua. Se ve que ha sido ampliado porque allí había unos... Sí, Sí, ha sido efectivamente. ampliado. Bueno, pues ya que hemos tenido la oportunidad de encontrar la llave, vamos a tomar una imagen del interior de esta iglesia. Ahí tenemos San Isidoro. Y en la parte trasera, como ocurre en buena parte de las iglesias, el coro. Bueno, Tomás, aquí está la pila bautismal. Supongo que aquí me bautizaron a mí, porque no lo recuerdo. La verdad es que... Pero vamos, si te bautizaron en este pueblo, sí, seguro, sí, seguro. casi seguro. Sí, Sí, nací claro. aquí en el pueblo, muy lejos no me llevarían. Y tenemos la viga que soporta el astril del coro, con unos bonitos grabados en la madera. Rafa, me contabas antes, bueno, no sé que erais 13, 14 niños aproximadamente, Sí. niños, niñas. ¿Qué ocurrió? Como pregunto siempre, ¿qué ocurrió con ellos? Aquí ya no Bueno, están, aquí no están. No, verás, ¿Dónde fueron? La escuela esta se cerró en el año 69.
porque ya entonces ya seríamos 5. La gente se fue a estudiar, pues a hacer artes y oficios a Bilbao. Había también una escuela de artes y oficios en Barruelo de Santullán, que se encuentra aquí relativamente cerca, y después la mayoría de la gente ya directamente no volvió al pueblo. Es decir, aquí nos quedamos aproximadamente 4 o 5, y el resto pues entre Bilbao, Santander, prácticamente son los sitios donde más fue la gente. Y a partir de los años 70, 75 el pueblo ya fue a menos, y la gente mayor se marchó a Reynosa, y aquí cada día quedaba menos, hasta ahora que prácticamente hemos tenido una media de 12 habitantes. Ahora ha aumentado por diversas circunstancias, ha aumentado un poco el número de empadronados, pero vamos, prácticamente el pueblo es un pueblo pues que de continuo viven pues 4 o 5 casas abiertas. Muy bien, pues vamos a dar un paseo por él, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, este pueblo ha sido considerado durante, prácticamente siempre el pueblo de las cigüeñas. En el monte, hasta 1960, que se hizo una tala importante de roble y desaparecieron como casi 40 nidos, y en el pueblo había más de 20, que desgraciadamente fueron desapareciendo porque estaban construidos sobre olmos que, debido a la enfermedad que les afectó, pues fueron cayendo y desapareciendo. Actualmente ha vuelto a repuntar el tema de las cigüeñas, y nos encontramos con este pino que tiene más de 10 nidos de cigüeña, que es una cosa pues muy extraña, porque se pegan entre ellos y tal. Y la verdad es que el pueblo ahora mismo pues tendrá más de 20 y tantos nidos. Ha recuperado un poco lo que antiguamente fue, claro. Bueno, pues estas son las casas que tenemos en el barrio de arriba, más próximas a la iglesia. ¿Vas a enseñarme la primitiva escuela, Rafa? Sí, esto era antes de construirse aquella. La escuela se encontraba aquí, el potro para herrar a las vacas y a los caballos, y después al lado se encontraba una pequeña escuela, que yo lógicamente no la he conocido como escuela, yo siempre he conocido la otra. Y bueno, pues una pequeña rehabilitación en su día, pero bueno, lo que es un arreglo por la parte de fuera, se le colocó una puerta nueva, pero la gente se pensaba que guardábamos algún tesoro ahí y la rompió. Bueno, este es el potro, donde se herraban las vacas, y esta es la antigua escuela, que yo no la conocí nunca como escuela, pero... Pero no sabes ni has oído a tus padres por qué, teniendo esta escuela, se construyó otra. Pues la verdad es que es muy pequeña, y como ya el tema de que venían los maestros y demás, se construyó aquella que además tenía vivienda. Claro, lógicamente es cierto que después los maestros que venían en los últimos años, cuando yo estaba empecé, los maestros se quedaban en casa de algún vecino, no se quedaban en la escuela, porque normalmente el último que vino era gente, sobre todo maestras, que venían solteras y no tenían familia, y entonces pues lo que hacían era quedarse pues en casa del alcalde o de algún otro vecino, que bueno, pues no se utilizaba la zona de la vivienda de la escuela. ¿Y el potro, has llegado tú a conocerlo funcionando? Sí. Sí, pero no para... Es para curar algún animal, pero no para herrar, ¿eh? Aquí herreros yo no he conocido. No sé si... supongo que... Lo que sí debía haber es que
había un herrero en el valle que le llamabas, venía y te hacía la labor. Bueno, estamos dentro del pequeño edificio que fue la escuela. No me extraña que harían otra más grande, porque aquí para vivir el maestro y impartir clase, la verdad es que es muy reducido. Esto tiene 4x3 o algo así, unos 12 metros cuadrados. Sí, 12, 15 12 metros. Rafa, me comentabas esta mañana que teníamos el pueblo pequeño pero partido en 3 barrios. Sí. Barrio de arriba, barrio de abajo y barrio de la Corralada, que es el que tenemos ahora delante de nosotros. Nos encontramos aquí también con una huerta que desgraciadamente pues la casa que pertenecía a la casa de los Cosíos era una huerta que estaba llena de frutales, manzanos, ciruelos, peras. Y tenía en el fondo unos dujos de roble, de hueco, y estaba muy bien cuidada. En el centro tiene un arroyo que es todo de piedra, tanto en los laterales como en la base, y era muy bonito, pero claro, una vez que se deshabitó se llenó de maleza y vino una máquina y lo arrasó todo. Pero bueno, en su día producía mucha fruta. Bueno, pues vamos a tomar ya una imagen de las últimas casas del pueblo. Rafa, me han dicho que eres el alcalde pedáneo de este pueblo. Sí. ¿Te gustaría que viviera más gente, que comprase alguna casa a alguien fuera de donde fuera y que habitara el pueblo, o no? Bueno, sí, lo que pasa es que, de hecho, bueno, hay gente que tiene casas compradas, pero viene en verano, fines de semana, y que para residir aquí es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Tiene que ser una persona pues que tenga una serie de objetivos en la vida que son muy escasos hoy en día. O un jubilado. Bueno, jubilados... Pero ya, bueno... Que no tuviese que desplazarse a trabajar, que pudiese vivir... Pero ¿sabes lo que pasa? Que los servicios ya quedan en Mataporquera, Reynosa... Háblame de los servicios. ¿Cómo se encuentra el servicio? Bueno, los servicios nosotros aquí relativamente les tenemos todos concentrados en Reynosa. En Mataporquera, perdón. ¿Que lo tenemos a cuántos kilómetros? Está a 7 kilómetros. Bueno, tenemos médico, tenemos el ayuntamiento... el médico, el tema de la sanidad relativamente está bien, porque quieren quitar el tema de las urgencias y eso, que todavía existe, y estamos peleando para que no las quiten. Pero vamos, el centro es nuevo y está bastante bien dotado, y lógicamente después tenemos Reynosa, que está a 18 kilómetros, que tenemos ya el hospital de Tres Mares, lógicamente, ¿no? Imagínate que una persona jubilada vive aquí. Tiene que tener coche, si no... Obligatoriamente. Obligatoriamente. No hay un autobús que pase ni una vez a la semana tan siquiera. Bueno, se ha puesto un servicio por parte del ayuntamiento para el tema de sanidad que tú se lo comunicas y vienen a buscarte, un día o 2 a la semana. Bueno. Pero vamos, para lo que es el funcionamiento diario de compras, etcétera, tienes que disponer de un vehículo y claro, un jubilado que sea relativamente joven, claro. Pues Rafa, muchas gracias por esta información que me has dado de tu pueblo, Muy bien. Y que no vaya menos, que bastante poco tiene ella. Mejorarle algo y que bueno, que todo el que quiera venir aquí pues puede comprar una casa, arreglarla y ponerse una huerta para que estar entretenido. Pues lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Vale, a ti, Tomás. Bueno, pues nada, amigos, muy poco más ya que decir. Estuvimos con esta persona, con Rafa, que nos mostró su pueblo, nos enseñó la ermita, nos enseñó bueno, creo que bastante completo. Yo creo que no se nos quedó ningún rincón interesante que no visitáramos. Que nada, que esto ha sido todo, visitando este pequeño pueblo de Valdeolea, del Ayuntamiento de Valdeolea, y el nombre del pueblo, Reynosilla. Que esto ha sido todo y sin más, hasta el lunes de la semana próxima.